Leyenda de las tres hermosas princesas. En tiempos antiguos reinaba en Granada un príncipe moro llamado Mohamed, al cual sus vasallos le daban el sobrenombre de El Haigari, esto es, el zurdo. Se dice que le apellidaron de este modo por ser realmente más ágil en el uso de la mano izquierda que de la derecha. Otros afirman que se lo aplicaron porque solía hacer al revés todo aquello en que ponía mano, o más claro, porque solía echar a perder todos los asuntos en que se entremetía. Lo cierto es que, ya por desgracia o por falta de tacto, estaba continuamente sufriendo 1000 contrariedades. 3 veces le destronaron y en una de ellas pudo escapar milagrosamente al África, salvándose de una muerte segura, disfrazado de pescador. Sin embargo, era tan valiente como desatinado, y aunque zurdo, esgrimía su cimitarra con maravillosa destreza, por lo que consiguió recuperar su trono a fuerza de pelear. Pero en vez de aprender a ser prudente en la adversidad, se hizo obstinado y endurecido su brazo izquierdo en sus continuas terquedades. Las calamidades públicas que atrajo sobre sí y sobre su reino pueden conocerse leyendo los anales arábigos de Granada, pues la presente leyenda no trata más que de su vida privada. Paseando a caballo cierto día Mohamed, con gran séquito de sus cortesanos, por la falda de Sierra Elvira, tropezó con un piquete de caballería que regresaba de hacer una escaramuza en el país de los cristianos. Conducían una larga fila de mulas cargadas con botín y multitud de cautivos de ambos sexos. Entre las cautivas venía una cuya presencia causó honda sensación en el ánimo del sultán. Era esta una hermosa joven, ricamente vestida, que iba llorando sobre un pequeño palafrén, sin que bastaran a consolarla las frases que le dirigía una dueña que la acompañaba. Prendóse el monarca de su hermosura e interrogado acerca de ella el jefe de la fuerza, supo el rey que era la hija del alcaide de una fortaleza fronteriza que habían sorprendido y saqueado durante la excursión. Mohamed pidió la bella cautiva como la parte que le correspondía de aquel botín y la llevó a su harén de la Alhambra. Se inventaron en vano 1000 diversiones para distraerla y aliviarla de su melancolía. Por último, el monarca, cada vez más enamorado de ella, resolvió hacerla su sultana. La joven española rechazó en un principio sus proposiciones, pensando en que al fin era moro, enemigo de su país, y lo que era peor, que estaba bastante entrado en años. Viendo Mohamed que su constancia no le servía gran cosa, determinó atraerse a la dueña que venía prisionera con la joven cristiana. Era aquella andaluza de nacimiento y no se conoce su nombre cristiano. Solo se sabe que en las leyendas moriscas se la denomina la discreta Cadiga, y en verdad que era discreta según resulta de su historia. Apenas el rey moro se puso al habla con ella cuando vio su habilidad para persuadir y le confió el emprender la conquista de su joven señora. Cadiga comenzó su tarea de este modo. «Idos allá», decía a su señora. «¿A qué viene ese llanto y esa tristeza? ¿No es mejor ser sultana de este hermoso palacio adornado de jardines y fuentes que vivir encerrada en la vieja torre fronteriza de vuestro padre? ¿Qué importa que Mohamed sea infiel? Os casáis con él, no con su religión, y si es un poquito viejo, más pronto os quedaréis viuda y dueña de vuestro albedrío. Y puesto que de todas maneras tenéis que estar en su poder, más vale ser princesa que no esclava. Cuando uno cae en manos de un ladrón, mejor es venderle las mercancías a buen precio que no dar lugar a que las arrebate por fuerza». Los argumentos de la discreta Cadiga hicieron su efecto. La joven española enjugó sus lágrimas y accedió al fin a ser esposa de Mohamed el zurdo, adoptando, al parecer, la religión de su real esposo, así como la astuta dueña afectó a haberse hecho fervorosa partidaria de la religión mahometana. Entonces, precisamente, fue cuando tomó el nombre árabe de Cadiga y se le permitió permanecer como persona de confianza al lado de su señora. Andando el tiempo,
El rey moro fue padre de las 3 hermosísimas princesas, habidas en un mismo parto, y aunque él hubiera preferido que nacieran varones, se consoló con la idea de que sus 3 preciosas niñas eran bastante hermosas para un hombre de su edad y por añadidura zurdo. Siguiendo la costumbre de los califas musulmanes, convocó a sus astrólogos para consultarles sobre tan fausto suceso. Hecho por los sabios el horóscopo de las 3 princesas, dijeron al rey moviendo la cabeza: «Las hijas, oh rey, fueron siempre propiedad poco segura, pero éstas necesitarán mucho más de tu vigilancia cuando estén en edad de casarse. Al llegar ese tiempo, recógelas bajo tus alas y no las confíes a persona alguna». Mohamed el Zurdo era tenido entre los cortesanos por un rey sabio, y a decir verdad, tal se consideraba él mismo. La predicción de los astrólogos no le causó más que una ligera inquietud, y confió en su ingenio para guardar sus hijas y contrariar la fuerza de los hados. El triple nacimiento fue el último trofeo conyugal del monarca, pues la reina no dio a luz más hijos y murió pocos años después, dejando confiadas sus tiernas niñas al amor y fidelidad de la discreta Cadiga. Muchos años tenían que pasar para que las princesas llegasen a la edad del peligro, la edad de casarse. «Es bueno, con todo, precaverse con tiempo», dijo el astuto monarca, y en su virtud resolvió encerrarlas en el castillo real de Salobreña. Era este un suntuoso palacio incrustado en una inexpugnable fortaleza morisca situada en la cima de una montaña, desde la que se dominaba el mar Mediterráneo, sirviendo de regio retiro, donde los monarcas musulmanes encerraban a los parientes que les estorbaban, permitiéndoles, fuera de la libertad, todo género de comodidades y diversiones, en medio de las cuales pasaban sus días en voluptuosa indolencia. Allí permanecieron las princesas, separadas del mundo pero rodeadas de comodidades y servidas por esclavos que les adivinaban todos sus deseos. Tenían para su recreo deliciosos jardines llenos de las frutas y flores más raras, con arboledas aromáticas y perfumados baños. Por 3 lados daba vistas el castillo a un delicioso valle, hermoso y alegre por su rica y variada vegetación, y limitado por las altas montañas de la Alpujarra, y por el otro lado dominaba el ancho y resplandeciente mar. En esta deliciosa morada, gozando de un clima plácido y bajo un cielo despejado, las 3 princesas crecieron con maravillosa hermosura, y aunque todas se educaron del mismo modo, daban ya señales prematuras de su diversidad de carácter. Se llamaban Zaida, Zoraida y Zoraida, y este era su orden por edades, pues habían tenido 3 minutos de intervalo al nacer. Zaida, la mayor, era de espíritu intrépido y siempre se ponía al frente de sus hermanas para todo, lo mismo que al nacer. Era curiosa y preguntona y amiga de profundizar el porqué de todas las cosas. Zoraida era apasionada de la belleza, por cuya razón, sin duda, se deleitaba mirando su propia imagen en un espejo o en las cristalinas aguas de una fuente, y tenía delirio por las flores, por las joyas, por todos aquellos adornos que realzan la hermosura. En cuanto a Zoraida, la menor, era dulce, tímida y extremadamente sensible, derramando siempre ternura como se podía apreciar a primera vista, por las innumerables flores, pájaros y otros animalitos domésticos que cuidaba con el más entrañable cariño. Sus diversiones eran sencillas, mezcladas con meditaciones y ensueños. Se sentaba horas enteras en un ajimez, fija la mirada en las brillantes estrellas de una noche de verano o en el mar rielado por la luna, y entonces la canción de un pescador, débilmente oída desde la playa, o los acordes de una flauta morisca desde alguna barca que cruzaba eran suficientes para extasiar su ánimo. Sin embargo, bastaba para acobardarla el que se conjurasen los elementos, haciéndola caer desmayada el estampido del trueno. Así pasaron los años tranquila y dulcemente. La discreta Cadiga, a quien las princesas estaban confiadas, cumplía lealmente su custodia y las servía con perseverante cuidado.
El castillo de Salobreña, como ya se ha dicho, estaba construido en la cúspide de una colina a orillas del Mediterráneo. Una de las murallas exteriores se extendía por la base de una colina hasta llegar a una roca saliente que dominaba al mar y con una estrecha playa arenosa al pie, bañada por las rizadas olas. La pequeña atalaya que se levantaba sobre esta roca se había convertido en una especie de pabellón desde cuyos ajimeces, cubiertos con celosías, se podía aspirar la brisa del mar. En aquel sitio pasaban las princesas las calurosas horas del mediodía. Hallándose en cierta ocasión sentada la curiosa Zaida en una de las ventanas del pabellón, mientras que sus hermanas dormían la siesta recostadas en otomanas, se fijó en una galera que venía costeando a mesurados golpes de remo. Cuando se fue acercando, observó que venía llena de hombres armados. La galera ancló al pie de la torre y un pelotón de soldados moriscos desembarcó en la estrecha playa conduciendo varios prisioneros cristianos. La curiosa Zaida despertó inmediatamente a sus hermanas y las tres se pusieron a observar cautelosamente por la espesa celosía de la ventana que las libertaba de ser vistas. Entre los prisioneros vieron 3 caballeros españoles ricamente vestidos. Estaban en la flor de su juventud y eran de noble presencia. Además, la arrogante altivez con que caminaban, aunque cargados de cadenas y rodeados de enemigos, manifestaba la grandeza de sus almas. Las princesas miraban con profundo y anhelante interés, y si se tiene en cuenta que vivían encerradas en aquel castillo, rodeadas de sirvientas y no viendo más hombres que los esclavos negros y los rudos pescadores, ¿cómo ha de extrañarnos que produjera una gran emoción en sus corazones la presencia de aquellos 3 apuestos caballeros, radiantes de juventud y de varonil belleza? ¿Habrá en la tierra ser más noble que aquel caballero vestido de carmesí?, dijo Zaida, la mayor de las 3 hermanas. Mirad qué arrogante va, como si todos los que le rodean fuesen sus esclavos. Fijaos en aquel otro vestido de azul, exclamó Zoraida. ¡Qué hermosura! ¡Qué elegancia! ¡Qué porte! La gentil Zoraida nada dijo, pero prefirió en su interior al caballero vestido de verde. Las princesas siguieron observando hasta que perdieron de vista a los prisioneros. Entonces, suspirando tristemente, se volvieron, mirándose un momento unas a otras, sentándose meditabundas y pensativas en sus otomanas. La discreta Cadiga las encontró en tal actitud. Contáronle ellas lo que habían visto, y aun el apagado corazón de la dueña se sintió también conmovido. «¡Pobres jóvenes!», exclamó. «Apostaría que su cautiverio deja presa del más profundo dolor el corazón de algunas damas principales de su país. ¡Ah, hijas mías! No tenéis una idea de la vida que hacen estos caballeros en su patria. ¡Qué justas y torneos! ¡Qué respeto a sus damas! ¡Qué modo de enamorar y de dar serenatas!». La curiosidad de Zaida se acrecentó en extremo y no se cansaba de preguntar ni de oír de los labios de la dueña la animada pintura de los episodios de sus días juveniles allá en su país. La hermosa Zoraida se reprimía y se miraba disimuladamente en un espejo cuando la conversación recayó sobre los encantos de las damas españolas, en tanto que Zoraida ahogaba sus suspiros cuando oía contar lo de las serenatas a la luz de la luna. Todos los días renovaba sus preguntas la curiosa Zaida, y todos los días repetía sus historias la madura dueña, siendo escuchada por su bello auditorio con profundo interés y entrecortados suspiros. Al fin, la astuta vieja cayó en la cuenta del daño que acaso estaba ocasionando. Ella se había acostumbrado a tratar a las princesas como niñas, sin considerar que insensiblemente habían ido creciendo y que tenía ya delante de sí 3 hermosísimas jóvenes casaderas. «Ya es tiempo», pensó la dueña, «de avisar al rey». Hallábase sentado cierta mañana Mohamed el Zurdo sobre un amplio diván en uno de los frescos salones de la Alhambra, cuando llegó un esclavo de la fortaleza de Salobreña con un mensaje de la prudente Cadiga, felicitándole en el cumpleaños del natalicio de sus hijas. Al mismo tiempo, le presentó el esclavo una delicada cestita adornada de flores y en la cual
sobre pámpanos y hojas de higuera, venían un melocotón, un albaricoque y un prisco, cuya frescura, color y madurez tentaban el apetito. El monarca, versado en el lenguaje oriental de las flores y las frutas, adivinó al punto el significado de esta emblemática ofrenda. «Ya ha llegado», dijo, «el periodo crítico señalado por los astrólogos. Mis hijas están en edad de casarse. ¿Qué haré? Están ocultas a las miradas de los hombres y bajo la custodia de la discreta Cadiga. Todo marcha bien, pero no están bajo mi vigilancia como me previnieron los astrólogos. Debo pues recogerlas bajo mis alas y no confiarlas a nadie». Así diciendo, ordenó que prepararan una de las torres de la Alhambra para que les sirviese de vivienda y partió a la cabeza de sus guardias hacia la fortaleza de Salobreña para traerlas él mismo en persona. Habían transcurrido 10 años desde que Mohamed había visto por última vez a sus hijas y no daba crédito a sus ojos contemplando el maravilloso cambio que se había verificado en ellas en tan breve espacio de tiempo. Como que en este intervalo habían traspasado las infantas esa asombrosa línea divisoria de la vida de la mujer que separa a la imperfecta, informe y desimpresionada niña de la exuberante, ruborosa y pensativa adolescente, que es lo mismo que pasar de los áridos y desiertos llanos de la Mancha a los voluptuosos valles y florecientes montañas de Andalucía. Zaida era alta y bien formada, de arrogante presencia y ojo perspicaz. Entró majestuosamente e hizo una profunda reverencia a Mohamed, tratándolo más bien como soberano que como padre. Zoraida era de regular estatura, mirada interesante, carácter agradable y sorprendente hermosura, realzada con la perfección de su tocado. Se acercó a su padre sonriendo, besándole la mano, y le saludó con varias estancias de cierto poeta árabe popular, de lo cual quedó contentísimo el monarca. Zoraida era reservada y tímida, menos esbelta en verdad que sus hermanas, pero poseía esa hermosura tierna y suplicante que busca cariño y protección. No tenía condiciones de mando como su hermana la mayor, ni deslumbraba como la segunda, sino que había nacido para alimentar en su pecho el cariño de un amante, para dejarlo anidar en él y vivir con ello feliz. Se acercó a su padre con paso tímido y casi vacilante, en ademán de tomar su mano para besarla, pero al mirar el rostro de Mohamed resplandeciendo con la sonrisa paternal, dio rienda suelta a su natural ternura y se arrojó a su cuello amorosamente. Mohamed el zurdo contempló a sus hijas con cierta mezcla de orgullo y perplejidad, y mientras se complacía en sus encantos, recordaba la predicación de los astrólogos. «3 hijas, 3 hijas», murmuró repetidas veces, «y las 3 casaderas. He aquí una fruta tentadora del jardín de las Hespérides que necesitan un dragón para guardarlas». Preparó su regreso a Granada, enviando a la descubierta heraldos y ordenando que nadie transitase por el camino por donde tenía que pasar y que todas las puertas y ventanas estuviesen cerradas al aproximarse las princesas. Prevenido todo, se puso en marcha escoltado por un escuadrón de caballería, de soldados negros y de horrible aspecto, vestidos con una brillante armadura. Las princesas cabalgaban junto al rey, tapadas con tupidos velos, en hermosos palafrenes blancos, con arreos de terciopelo bordados en oro que arrastraban hasta el suelo. Los bocados y estribos eran asimismo de oro y las bridas de seda, recamadas de perlas y piedras preciosas. Los palafrenes estaban cubiertos de campanillas de plata que producían una música muy agradable cuando iban andando. Pero ¡ay del desgraciado mortal que estuviese en el camino cuando se oyese el sonido de las campanillas! Los guardias tenían orden de darle muerte sin piedad. Ya se aproximaba la cabalgata a Granada cuando se vio en uno de los bancos de la ribera del Genil un pequeño cuerpo de soldados que conducían un convoy de prisioneros. Y era demasiado tarde para que se apartaran aquellos hombres del camino, por lo cual se echaron los soldados al suelo con los rostros mirando la tierra y ordenaron a los cautivos que hicieran lo mismo.
Entre los prisioneros se hallaban aquellos 3 apuestos caballeros que las princesas habían visto desde el pabellón. Ya porque no hubieran comprendido la orden, ya porque fueran demasiado altivos para obedecerla, lo cierto es que permanecieron en pie, contemplando la cabalgata que se aproximaba. Encendióse el monarca de ira viendo que no se cumplían sus mandatos, y desenvainando su cimitarra y adelantándose hacia ellos, iba a esgrimirla con su brazo zurdo, golpe que hubiera sido fatal por lo menos para uno de los prisioneros, cuando las princesas le rodearon e imploraron piedad para los prisioneros. Y hasta la tímida Zoraida olvidó su reserva y tornóse elocuente en su favor. Mohamed se detuvo con la cimitarra levantada cuando el capitán de guardia le dijo arrojándose a sus pies: «No ejecute, vuestra majestad, una acción que escandalizaría a todo el reino. Estos son 3 bravos y nobles caballeros españoles que han caído prisioneros en el campo de batalla, batiéndose como leones. Son de alto linaje y pueden ser rescatados a buen precio». «Basta», dijo el rey. «Les perdonaré la vida, pero castigaré su audacia. Que los lleven a las Torres Bermejas y que los entreguen a los trabajos más duros y penosos». Mohamed estaba cometiendo uno de sus acostumbrados desatinos zurdos, pues con el tumulto y agitación de esta borrascosa escena dio lugar a que se levantaran los velos de las 3 princesas, dejando a la vista su radiante hermosura, y con prolongar el rey la conferencia, proporcionó ocasión para que la belleza produjera sus estragos. En aquellos tiempos la gente se enamoraba más repentinamente que ahora, como demuestran antiguas historias. Por consiguiente, no debe chocarnos que los corazones de los 3 caballeros quedasen completamente cautivados, sobre todo cuando la gratitud se unía a la admiración. Es, sin embargo, bastante singular, aunque no menos cierto, que cada uno de ellos se enamoró precisamente de la joven que respectivamente le correspondía. En cuanto a las princesas, se admiraron más que nunca del noble porte de los cautivos, regocijándose interiormente de cuanto habían oído acerca de su valor y noble linaje. La regia cabalgata prosiguió su marcha. Las 3 princesas caminaban pensativas en sus soberbios palafrenes y de vez en cuando dirigían una mirada furtiva hacia atrás para ver a los cristianos cautivos, mientras éstos eran conducidos a la prisión que se les había destinado en las Torres Bermejas. La residencia preparada para las infantas era de lo más escrupuloso y delicado que podía imaginar la fantasía. Una torre apartada del palacio principal de la Alhambra, aunque comunicaba con él por la muralla que rodeaba la cumbre de la colina. Por un lado, daba vistas al interior de la fortaleza y al pie tenía un pequeño jardín poblado de las flores más exóticas. Por otro lado, dominaba a una honda y abovedada cañada que separaba los terrenos de la Alhambra de los del Generalife. El interior de esta torre estaba dividido en pequeños y lindos departamentos, lujosamente decorados en elegante estilo árabe, y rodeando a un vasto salón cuyo techo se elevaba casi hasta lo alto de la torre. Las paredes y artesonados hallábanse adornados con calados y arabescos que deslumbraban con sus doradas y brillantes pinturas. En el centro del pavimento de mármol había una fuente de alabastro rodeada de flores y hierbas aromáticas y de la cual brotaba un surtidor de agua que refrescaba todo el edificio, produciendo un sonido arrullador. Alrededor del salón se veían suspendidas algunas jaulas formadas con alambres de oro y plata y encerradas en ellas pajarillos de preciosísimo plumaje que despedían gorjeos y trinos armoniosos. Las princesas se habían mostrado de genio alegre en el castillo de Salobreña, por lo cual el rey esperaba verlas entusiasmadas en la Alhambra. Pero con gran sorpresa suya, empezaron a languidecer y a tornarse melancólicas, no manifestándose nunca satisfechas en nada. No les deleitaba la fragancia de las flores, el canto de los ruiseñores les turbaba el sueño por la noche y, por último, no podían soportar con paciencia el continuo murmullo de la fuente de alabastro, desde la mañana hasta la noche y desde la noche hasta la mañana. El rey, que era de carácter vidrioso y tiránico por temperamento,
Se irritaba por esto los primeros días, pero reflexionó después que sus hijas habían entrado ya en la edad en que el alma de la mujer se ensancha y se aumentan sus deseos. Ya no son niñas, se dijo, ya son mujeres formadas y necesitan objetos que les llamen la atención. Llamó por lo tanto a las modistas, los joyeros y los artistas en oro y plata del Zacatín de Granada, y abrumó a las princesas con vestidos de seda, de tisú y brocados, chales de cachemira, collares de perlas y diamantes, anillos, brazaletes y con toda clase de objetos preciosos. A pesar de todo esto, nada dio resultado. Las princesas siguieron pálidas y tristes en medio de tanto lujo y suntuosidad, y parecían 3 capullos marchitos agotándose en un mismo tallo. El rey no sabía qué hacerse, y como tenía gran confianza en su propia manera de pensar, jamás pedía a nadie consejo. Los antojos y caprichos de 3 doncellas casaderas son en verdad cosa harto suficiente, decía a sí mismo, para poner en un aprieto al hombre más avisado. Así pues, por primera vez en su vida, pidió que le iluminaran con un consejo. La persona a quien se dirigió, demandándoselo, fue la experimentada dueña. «Cádiga», dijo el rey, «creo que eres una de las mujeres más discretas del mundo entero y también que me eres fiel, por lo cual te he tenido siempre al lado de mis hijas. Los padres no deben ser reservados con aquellos en quienes depositan su confianza. Deseo, por lo tanto, que averigües la secreta enfermedad que se ha apoderado de las princesas y que descubras los medios de devolverles la salud y la alegría». Cádiga, en términos explícitos, le prometió obediencia. Ella conocía mejor que las infantas mismas la enfermedad de que adolecían y, encerrándose con ellas, procuró ganar su confianza. «Mis queridas niñas, ¿qué razón hay para que os mostréis tristes y apesadumbradas en un sitio tan delicioso como este y donde tenéis todo cuanto el alma pueda desear?» Las princesas miraron melancólicamente en torno del salón y lanzaron un suspiro. «¿Qué más queréis? ¿Por ventura quisierais que os trajera el admirable loro que habla todas las lenguas y que hace las delicias de Granada?» «No, no», exclamó la princesa Zaida. «Ese es un pájaro horrible y vocinglero que charla sin tener idea de lo que dice. Es menester no tener sentido común para soportar tal tabardillo. ¿Os hago traer un mono del Peñón de Gibraltar para que os divierta con sus gestos?» «¿Un mono?» ¡Ah!, exclamó Zoraida. «La detestable imitación del hombre. Aborrezco a ese asqueroso animal. Entonces haré venir al famoso cantor negro Casem del harén real de Marruecos. Dicen que tiene una voz tan delicada como la de una mujer». «Me aterroriza el mirar los esclavos negros», dijo la dulce Zoraida. «Además, he perdido la afición a la música». «¡Ah, hija mía! No dirías eso», dijo la anciana maliciosamente. «Si hubieras oído la música que yo oí anoche a los 3 caballeros españoles que tropezamos en nuestro viaje. Pero no era mala de mí. ¿Por qué os ponéis, niñas, tan ruborizadas y en tal estado de turbación?» no es nada, buena madre. Seguid, os lo rogamos». «Pues bien, cuando pasé ayer por las Torres Bermejas, vi a los 3 caballeros descansando del rudo trabajo del día. Uno de ellos estaba tocando la guitarra tan gallardamente, mientras los otros cantaban, alternando con tal estilo que los mismos guardias parecían estatuas u hombres encantados. Alá me perdone, pero al oír las canciones de mi país natal me sentí conmovida. Y luego ver 3 jóvenes tan nobles y gentiles cargados de cadenas y en la esclavitud». Al llegar aquí, no pudo contener la buena anciana las lágrimas que le venían a los ojos. «¿Y no pudierais, madre, procurarnos el que viésemos a esos nobles caballeros?», preguntó Zaida. «Yo creo», añadió Zoraida, «que un poco de música nos reanimaría extraordinariamente». La tímida Zoraida no dijo nada, pero echó los brazos al cuello de Cádiga. «¡Infeliz de mí!», exclamó la discreta anciana. «¿Qué estáis diciendo, hijas mías? Vuestro padre nos quitaría la vida a todas si luego lo supiese. Además,
Aunque estos caballeros son bien educados y nobles, ¿qué importa? Al fin son enemigos de nuestra fe y no debéis pensar en ellos más que para aborrecerlos. Hay una admirable intrepidez en los deseos de la mujer, especialmente cuando está en la edad de casarse, que le hace no acobardarse ante los peligros ni las negativas. Las princesas rodearon a la dueña rogándole y suplicándole y asegurándole por último que su obstinada negativa les desgarraría el corazón. ¿Qué hacer ella? Aunque era en verdad la mujer más discreta del mundo entero y la servidora más fiel del rey, con todo, ¿tendría valor para destrozar el corazón de aquellas 3 hermosas criaturas por el simple toque de una guitarra? Además, aunque estaba tanto tiempo entre moros y había cambiado de religión, haciendo lo propio que su antigua señora como fiel servidora suya, al fin era española de nacimiento y tenía el cristianismo en el fondo de su corazón, por lo cual se propuso buscar el modo de dar gusto a las princesas. Los cautivos cristianos presos en las Torres Bermejas estaban a cargo de un barbudo renegado de anchas espaldas llamado Hussein Baba, que tenía fama de ser algo aficionado a que le untase en el bolsillo. Fue a verlo privadamente y, deslizándole en la mano una moneda de oro de bastante peso, le dijo: «Hussein Baba, mis señoritas, las 3 princesas que están encerradas en la torre, aburridas y faltas de distracción, quieren oír los primores musicales de los 3 caballeros españoles y tener una prueba de su rara habilidad. Estoy segura de que sois bondadoso y no me negaréis un capricho tan inocente». «¿Cómo? ¿Para que luego ponga mi cabeza a hacer muecas sobre la puerta de mi torre? No lo dudéis, esa sería la recompensa que me daría el rey si llegara después a enterarse». «No debéis temer que ocurra tal cosa, pues podemos arreglar el asunto de modo que complazcamos a las princesas sin que su padre se entere de nada. Bien conocéis la honda cañada que pasa precisamente por el pie de la torre. Poned a los 3 cristianos para que trabajen allí, y en los intermedios del trabajo dejadlos cantar y tocar como si fuera para su propio recreo. De esta manera podrán oírlos las princesas desde los ajimeces de la torre y estad seguros de que se os pagará bien vuestra condescendencia». La buena anciana concluyó su conferencia apretando la ruda mano del renegado y dejándole en ella otra moneda de oro. Su elocuencia fue irresistible. Al día siguiente, los 3 cautivos caballeros fueron llevados a trabajar en el valle, junto a la misma Torre de las Infantas, y durante las horas calurosas del mediodía, mientras que sus compañeros de trabajo dormían la siesta a la sombra y los centinelas amodorrados daban cabezadas en sus puestos, se sentaron nuestros caballeros sobre la hierba al pie del baluarte y comenzaron a cantar trovas españolas al melodioso son de sus guitarras. Aunque el valle era profundo y alta la torre, sus voces se elevaban claras y dulcísimas en medio del silencio de aquellas soñolientas horas del estío. Las princesas escuchaban, desde la ajimez, y como su aya les había enseñado la lengua castellana, se deleitaban en extremo oyendo las tiernas endechas de sus gallardos trovadores. La juiciosa Cadiga, por el contrario, afectaba estar dada a los mismos diablos. «Alá nos saque con bien», exclamó. «Ya están esos señores cantando trovas amorosas dirigidas a vosotras. ¿Habráse visto audacia tal? Voy a ver ahora mismo al capataz de los esclavos para que los apaleen sin compasión». «¿Cómo? ¿Apalear a tan galantes caballeros porque cantan con tan singular habilidad y dulzura?». Las hermosas princesas se horrorizaban ante semejante cruel idea. La honesta indignación de la buena dueña, al cabo mujer y de condición y genio apacible, se calmó fácilmente. Por otro lado, parecía que la música había producido un efecto benéfico en sus señoritas, pues sus mejillas se iban sonrosando poco a poco y sus lindos ojos volvían a despedir fúlgida luz radiante. No hizo, por lo tanto, más observaciones sobre las amorosas estrofas de los caballeros. Cuando concluyeron estos de cantar, las princesas quedaron silenciosas por un breve momento, pero a seguida Zoraida cogió su laúd y con voz débil y emocionada entonó un ligero aire africano, cuya letra decía así: «En su lecho de verdor
crece la rosa escondida, escuchando complacida los trinos del ruiseñor. Desde entonces, los caballeros eran traídos casi todos los días a los trabajos de la cañada. El considerado Hussein Baba se fue haciendo cada vez más indulgente y cada día manifestaba mayor propensión a quedarse dormido en su puesto. Así pues, se estableció una misteriosa correspondencia entre los caballeros y las enamoradas princesas por medio de romanzas y canciones, ajustadas a los sentimientos de unos y otras en cuanto era posible. Aunque tímidamente, las princesas llegaron a asomarse al ajimez, burlando la vigilancia de los guardias, y a conversar con sus enamorados caballeros por medio de flores, cuyo simbólico lenguaje era conocido de entre ambas partes, aumentando las mismas dificultades de sus correspondencias, el deleite inefable de sus amores, el fuego encendido de sus corazones. Pues sabido es que el amor se complace en luchar con la resistencia y que crece con más vigor en el terreno que parece más árido y estéril. El cambio operado en los rostros, en las miradas y en el carácter de las princesas con esta secreta correspondencia sorprendió y satisfizo al zurdo monarca. Pero nadie se mostraba de ello tan ufano como la discreta Cadiga, pues lo consideraba todo debido a su exquisito tacto. Mas he aquí que esta telegráfica correspondencia se interrumpió durante unos días, pues no volvieron a aparecer los caballeros cristianos en el valle. En vano las tres hermosas prisioneras miraban desde lo alto de la torre. En vano asomaban sus gargantas de nieve por el ajimez. En vano cantaban como ruiseñores presos en sus jaulas. Sus galantes caballeros no se veían ni contestaban a sus cantos desde la alameda. La discreta Cadiga salió para enterarse de lo que sucedía y volvió muy en breve con el rostro descompuesto por la turbación. «¡Ay, niñas mías!», gritó. «Ya preveía yo en lo que vendría a parar todo esto, pero así lo quisisteis vosotras. Ya podéis colgar vuestros laúdes en los sauces, pues los caballeros españoles han sido rescatados por sus familias y estarán a estas horas en Granada disponiéndose para regresar a su patria». Las enamoradas infantas se desconsolaron con tan contraria noticia. La bella Zaida se indignó por la descortesía que habían usado con ellas, marchándose sin dirigirles siquiera una palabra de despedida. Zoraida se oprimía las manos de desesperación y lloraba, mirándose al espejo, y no bien enjugaba sus lágrimas cuando se deshacía en nuevo amargo llanto. La gentil Zoraida se apoyaba en el ajimez gimiendo silenciosamente y regando gota a gota con sus lágrimas las flores de la ladera en donde habían estado sentados tantas y tantas veces los desleales caballeros. La buena Cadiga hizo cuanto pudo por mitigarles su dolor. «Consolaos, mis queridas niñas», les decía. «Esto os parecerá nada cuando tengáis mi experiencia de las cosas del mundo. Cuando lleguéis a mi edad ya sabréis perfectamente lo que son los hombres. Juraría que esos caballeros tienen amores con algunas de las beldades españolas de Córdoba o Sevilla y pronto les estarán dando serenatas bajo sus ventanas y se olvidarán para siempre de sus bellas amantes moriscas de la Alhambra. Sosegaos, por lo tanto, niñas mías, y desechadlos de vuestros corazones». Empero, estas juiciosas reflexiones de la discreta Cadiga solo servían para acrecentar la desesperación de las hermosas princesas, las cuales permanecieron inconsolables durante los primeros días. En la mañana del tercero, la buena Aya entró en sus departamentos mostrándose trémula de indignación. «¿Quién hubiera creído capaz de tamaña indolencia ningún ser humano?», exclamó tan pronto como pudo hallar palabras para expresarse. «Pero me lo tengo muy bien merecido por haber contribuido a hacer traición a vuestro bondadoso padre. No me habléis jamás en la vida de tales caballeros cristianos». «¿Pero qué ha sucedido, mi buena Cadiga?», exclamaron las tres princesas con anhelante ansiedad. «¿Qué ha sucedido? Pues que han hecho traición, o lo que es lo mismo, que me han propuesto hacer una traición.
a mí, a la más fiel de todos los vasallos, a mí, la más digna de confianza de cuantas hay en el mundo. Sí, hijas mías, los caballeros españoles se han atrevido a proponerme que os persuada para que huyáis con ellos a Córdoba, donde os harán sus esposas. Al llegar aquí, la taimada vieja se cubrió el rostro con sus manos y afectó dar rienda suelta a un violento acceso de pena y de indignación. Las tres hermosas princesas, tan pronto se ponían rojas como pálidas, temblaban dirigiendo sus ojos al suelo y se miraban de reojo una a otra sin pronunciar palabra, en tanto que la dueña se sentaba agitándose con un movimiento violento y prorrumpiendo de cuando en cuando en estas exclamaciones: «¡Que haya yo vivido para ser de tal modo ultrajada, yo, la más fiel servidora de mi señor!». Al fin, la mayor de las princesas, que era la que poseía más valor y la que siempre se colocaba a la cabeza de sus hermanas, se aproximó a su querida aya y le dijo, poniéndole la mano sobre el hombro: «¿Y bien, madre? ¿Y si nosotras quisiéramos huir con los caballeros cristianos, sería eso posible?». La buena de la dueña se contuvo por un momento, pero después, mirando a la princesa, le respondió: «¡Posible! Ya lo creo que es posible. Pues no han sobornado ya los caballeros al renegado capitán de la guardia, Hussein Baba, y concertado con él el plan de evasión. Pero pensar en engañar a vuestro padre, que ha depositado en mí toda su confianza». Y aquí la buena mujer volvía de nuevo a sus aspavientos, a agitarse trémula, a retorcerse las manos. «Pero nuestro padre nunca ha puesto su confianza en nosotras», replicó la mayor de las princesas. «Por el contrario, se ha fiado más bien de llaves y cerrojos, tratándonos como unas miserables cautivas». «Eso sí es verdad», dijo a su vez la dueña, haciendo otro paréntesis en sus lamentaciones. «Ciertamente que os ha tratado de un modo indigno, encerrándoos aquí para que se marchite vuestra hermosura en esta vieja torre, como rosas que se deshojan en un búcaro. Sin embargo, hijas, abandonad vuestro país natal». «Pues ¿acaso la tierra donde huiríamos no es la patria de nuestra madre y donde viviríamos en libertad? ¿Y no sería preferible tener cada una un marido joven y cariñoso en vez de un padre viejo y severo?». «Calla, pues es verdad también todo eso, y hay que confesar que vuestro padre es bastante tirano. Pero entonces», volviendo a sus remilgos, «¿me vais a dejar aquí abandonada para que yo sea la víctima de su venganza?». «No, por cierto, mi buena Cadiga, pues ¿no podéis huir también con nosotras?». «Ciertamente que sí, niña mía, y para decir toda la verdad, cuando conversó sobre esto conmigo Hussein Baba, me prometió cuidar de mí si quería acompañaros en vuestra fuga. Pero de todos modos, pensadlo muy bien, hijas mías, habéis de tener valor para renunciar a la religión de vuestro padre». «La religión de Cristo fue la primera profesada por nuestra madre», dijo la princesa mayor. «Yo estoy dispuesta a convertirme y segura de que mis hermanas imitarán mi ejemplo». «Tienes razón, hija mía», exclamó la amorosa dueña rebosando alegría. «Esa fue la religión primitiva de vuestra madre, y se lamentó amargamente en su lecho de muerte de haber abjurado de ella. Yo le prometí entonces cuidar de vuestras almas, y ahora me lleno de júbilo viéndoos en camino de salvación. Sí, hijas mías, yo también nací cristiana, y he seguido siéndolo dentro de mi corazón, y estoy resuelta a volver a mi antigua fe. He hablado sobre todo esto con Hussein Baba, español de nacimiento y originario de un pueblo no muy distante del mío natal, y se halla el pobre también ansioso de volver a su patria y de reconciliarse con la Iglesia, habiéndole prometido los caballeros que si él y yo estamos dispuestos a ser marido y mujer cuando volvamos al país que nos vio nacer, ellos cuidarán de protegernos». En una palabra, resultó que la discretísima y astuta dueña había celebrado una entrevista con los caballeros y el renegado, y que habían dejado concertado todo para el plan de la huida. La princesa mayor consintió inmediatamente en ello y su ejemplo, como de ordinario, trazó la línea de conducta de sus hermanas. Sin embargo, la menor se mostraba vacilante, pues era de alma tan bella como tímida, y su tierno corazón luchaba entre el cariño filial y su pasión juvenil. La hermana mayor ganó la victoria como siempre, y entre lágrimas y ahogados suspiros se comenzó a preparar al punto la evasión.
La escabrosa colina sobre la cual estaba edificada la Alhambra se halla desde tiempos antiguos minada con pasadizos subterráneos cortados en la roca y que conducen desde la fortaleza a varios sitios de la ciudad y a distantes portillos en las riberas del Douro y del Genil, construidos en épocas diferentes por los reyes moros como medios de escapar en las repentinas insurrecciones o para salir secretamente a particulares aventuras. Muchos de estos subterráneos se encuentran hoy completamente ignorados y otros en parte cegados con escombro y en parte tapiados, sirviéndonos de monumentos de las celosas precauciones y estratagemas guerreras del gobierno musulmán. Por uno de estos pasadizos concertó Hussein Baba sacar a las infantas hasta una salida más allá de las murallas de la ciudad, donde los caballeros se hallarían preparados con ligeros corceles para huir rápidamente con ellas hasta la frontera. Llegó la noche designada. La torre donde moraban las princesas fue cerrada como de costumbre y la Alhambra yacía en el más profundo silencio. A eso de la medianoche, la discreta Cadiga escuchó desde el ajimez al renegado Hussein Baba, que ya estaba debajo y daba la señal. La dueña amarró el cabo de una escalera al ajimez y dejó caer ésta al jardín, bajándose luego por ella. Las dos infantas mayores la siguieron con el corazón palpitante, pero cuando llegó su turno la princesa menor, Zoraida, titubeó y tembló. Aventuró varias veces el apoyar su delicado y menudo pie en la escalera y otras tantas lo retiró, agitándose tanto más su pobre corazón cuanto más vacilaba. Lanzó luego una mirada adictiva a la habitación tapizada de seda. En ella vivía, es verdad, como el pájaro aprisionado en su jaula, pero al fin allí se encontraba segura. ¿Quién podría adivinar los peligros que la rodearían cuando se viera lanzada en el piélago del mundo? Pero luego se le presentó la imagen de su galán amante cristiano y puso de nuevo su piececito sobre la escalera. Por último, se acordó otra vez de su padre y lo volvió a retirar. Es imposible describir la lucha que se daba en el turbado corazón de aquella pobre niña, tan enamorada y tierna como tímida e ignorante de las cosas de esta vida. En vano le rogaban sus hermanas, regañaba la dueña y blasfemaba el renegado debajo del ajimez. La gentil princesa mora continuaba dudosa y titubeaba en el momento crítico de la fuga, tentada por las dulzuras de la falta, pero aterrada por los peligros. A cada momento era mayor el riesgo de ser descubiertos. Se oyeron pasos lejanos. «¡Las patrullas vienen haciendo la ronda!», gritó el renegado. «Si nos detenemos un momento más estamos perdidos. Princesa, descended inmediatamente o si no os abandonamos». La infeliz Zoraida se sintió presa de una agitación febril y desatando la escalera de cuerda con desesperada resolución, la dejó caer desde el ajimez. «Todo se ha concluido», exclamó. «No me es posible ya la fuga. Alá os guíe y os bendiga, amadas hermanas mías». Las dos infantas mayores se horrorizaron al pensar que la iban a dejar sola y ya hubieran preferido quedarse, pero la patrulla se acercaba. El renegado estaba furioso y se vieron llevadas atropelladamente hasta el pasadizo subterráneo. Anduvieron a tientas por un horrible laberinto cortado en el seno de la montaña, logrando llegar sin ser descubiertas a una puerta de hierro que daba fuera del recinto. Los caballeros españoles estaban aguardándolas disfrazados de soldados moriscos de la guardia que mandaba el renegado. El amante de Zoraida se desesperó cuando supo que aquella había rehusado abandonar la torre, pero no se podía perder tiempo en inútiles lamentos. Las dos princesas fueron colocadas a la grupa con sus amantes y la discreta Cadiga montó detrás del renegado, partiendo todos a prisa en dirección del paso de Lope que conduce por entre montañas a Córdoba. No se hallaban aún muy lejos cuando oyeron el ruido de tambores y trompetas en los adarves de la Alhambra. «¡Nuestra fuga se ha descubierto!», dijo el renegado. «Tenemos ligeros corceles, la noche es oscura y podemos burlar la persecución», replicaron los caballeros. Espolearon sus caballos y escaparon a través de la vega, llegando al pie de Sierra Elvira, que se levanta como un promontorio en medio de la llanura. El renegado se detuvo y escuchó. «Hasta ahora», dijo, «nadie viene en nuestro seguimiento. Creo que podremos escapar a las montañas». Al decir eso,
brilló una luz intensa en la torre que servía para señales en la Alhambra. ¡Maldición!, gritó el renegado. «Esa es la señal de alerta a todos los guardias de los pasos. ¡Adelante, adelante! Espoleemos con furor, pues no hay tiempo que perder». Corrían y corrían vertiginosamente y el choque de las herraduras de sus caballos se repetía de roca en roca conforme iban atravesando el camino que costeaba la pedregosa Sierra Elvira. Pero al propio tiempo que galopaban vieron que la luz de la Alhambra era contestada en todas direcciones desde las atalayas de las montañas. «¡Adelante, adelante!», gritaba el renegado en medio de sus increpaciones y juramentos. ¡Al puente antes que la alarma haya cundido hasta allí! Doblaron el promontorio de la montaña y llegaron a la vista del famoso puente de pinos que atraviesa una impetuosa corriente teñida en 1000 combates famosos con sangre de moros y cristianos. Para mayor tribulación, en la torre del puente se veían numerosas luces y brillar en ellas las armaduras de los soldados. El renegado se alzó sobre los estribos y miró a su alrededor por un momento. Después, haciendo una señal a los caballos, se salió del camino, costeando el río hasta cierta distancia, y se metió dentro de sus aguas. Los caballeros previnieron a las atribuladas princesas que se sujetaran bien a ellos. Sentíanse en verdad arrastrados a alguna distancia por la rápida corriente, cuyas rugientes olas bramaban a su alrededor. Pero las hermosas princesas se afianzaban bien a los caballeros cristianos e iban sin exhalar una queja. Por último, llegaron salvos a la orilla opuesta y fueron guiados por el renegado a través de escabrosos y desusados pasos y ásperos barrancos por el interior de las montañas, evitando el pasar por los caminos de costumbre. En una palabra, lograron llegar a la antigua ciudad de Córdoba, donde fue celebrada la vuelta de ellos a su país y al seno de sus amigos con grandes fiestas, pues nuestros caballeros pertenecían a las familias más distinguidas. Las hermosas princesas fueron recibidas en el seno de la iglesia y después de haber abrazado la santa fe cristiana, se hicieron esposas y vivieron felicísimas. En nuestra prisa por ayudar a las princesas a atravesar el río y cruzar las montañas, nos hemos olvidado decir qué fue de la discreta Cadiga, pues se agarró lo mismo que un gato a Hussein Baba durante la carrera a través de la vega, chillando a cada salto y haciendo vomitar sapos y culebras al barbudo renegado. Pero cuando éste se dispuso a meter su corcel en el río, su terror no conoció límites. «No me aprietes con tanta fuerza», le decía Hussein Baba. «Agárrate a mi cinturón y nada temas». Ella se había asido en efecto con ambas manos al cinturón de cuero del robusto renegado, pero cuando se detuvieron los caballos a tomar alientos en lo alto de la montaña, notaron que había desaparecido la dueña. «¿Qué ha sido de Cadiga?», gritaron las princesas alarmadas. «Solo Alá lo sabe», contestó el renegado. «Mi cinturón se desató en medio del río y Cadiga fue arrastrada con él por la corriente. Cúmplase la voluntad de Alá, y en verdad que lo siento porque era un cinturón bordado de gran precio». No había tiempo que perder para dolerse de aquella desgracia. Con todo, lloraron amargamente las princesas la pérdida de su discreta consejera. Aquella excelente anciana, sin embargo, no perdió en la corriente más que la mitad de sus 7 vidas, pues un pescador que se hallaba sacando casualmente sus redes a alguna distancia río abajo, la sacó a tierra, quedando asombrado de su milagrosa pesca. Lo que fue después de la discreta Cadiga no lo cuenta la tradición, pero sí se sabe que ella acreditó su discreción no poniéndose jamás al alcance de Mohamed el Zurdo. Tampoco se sabe casi nada acerca de la conducta de aquel sagaz monarca cuando descubrió la evasión de sus hijas y la mala pasada que le jugó la más fiel de sus servidoras. Había sido la única vez en que había pedido consejo. No se sabe que jamás volviera a caer en semejante debilidad. Sin embargo, tuvo buen cuidado de guardar a la hija que le quedaba, a la infeliz que no había tenido ánimos para escaparse. Se cree también, como cosa muy cierta, que la princesa se arrepintió interiormente de haberse quedado dentro de la torre, y cuentan que de vez en cuando se la veía apoyada en el adarve, mirando tristemente las montañas en dirección a Córdoba, y que otras veces se oían los acordes de su laúd acompañándose sentidas canciones en las cuales se lamentaba de la pérdida de sus hermanas y de su amante,
condoliéndose al mismo tiempo de su solitaria existencia. Murió joven y, según el rumor popular, fue sepultada en una bóveda debajo de la torre, dando lugar su fin prematuro a más de una leyenda tradicional. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.